River ganó sufriendo otra vez más. Y yo me pregunto, ¿por qué nos complicamos tanto la vida, boludo? ¿Por qué tan difícil, River? ¿Por qué me tenés que hacer sufrir tanto? Tan difícil hacer un gol y que se termine. No somos Boca. Si fuéramos Boca, ir a los penales es lo más lindo que te pasa. ¿Por qué? Porque sabés que jugás con la tuya. River no. River no sabe jugar los penales. River no se acostumbra a los penales. Obviamente, una vez vas a ganar, pero lo más probable es que River de 3, 4 fases de penales que tenga, una pasa. Porque es así la historia de River. Nosotros no somos buenos en los penales, somos buenos en los 90 minutos. Y River se complicó, a mi gusto, la vida solo en los 90 minutos. Creo que podría haber hecho otra cosa, creo que podría haber jugado mejor. Y ahora voy a meterme de lleno, obviamente, en el análisis del partido. Pero antes de meterme en el análisis del partido, quiero hablar en general de cómo River lo jugó, ¿sí? ¿Cómo River pudo sacar a flote el resultado? Porque vuelvo a decir, para mí el haber pasado ronda es vital, es Copa Libertadores. En Copa Libertadores vos tenés que ganar, no importa cómo, ¿sí? Obviamente quiero ganar porque River gana en los 90 minutos, no me gusta pasar empatando a lo Boca, ¿sí? Ahora, en Copa Libertadores tenés que pasar. Ya sabemos eso, siempre difícil la Copa Libertadores, tenés que poner huevo, tenés que cortar contra todos, ahora tenés que ir a jugar contra los brasileros, nos ha pasado en el 2019 contra Cruzeiro, que tuvimos que definir allá en los penales y pasamos. A ver, el que crea que la Copa Libertadores va a ganarla caminando es una mentira. Quiero felicitar a los muchachos de Libertad de Paraguay porque entendieron cómo había que jugar este partido. ¿Lo entendieron? Jugaron bien, jugaron mucho mejor que el partido que hicieron en Paraguay. Y supieron entender que había que aguantar el partido porque el primer tiempo fue difícil para ellos. Obviamente se les hizo cuesta arriba. Pero en la que lograron aguantar ese resultado y hacer el gol que hizo Rojas, que nos viene a clavar justo Rojas, el segundo tiempo con la expulsión a favor y demás, empezaron a levantar el nivel de juego. Y la verdad que lo aguantaron bien el partido. Quisieron llevarlo a penales y lo llevaron. Después no les salió. Pero querer venir a ganar a Monumental era casi una locura. Y los tipos aguantaron bien y lo llevaron a los penales. No se les dio, pero insisto que estaba en partido por lo menos, ¿sí? Y por eso llegaron a penales y no clasificaron. Pero me parece que hicieron bien las cosas y lo complicaron mucho a River en todo el partido, ¿sí? Eso lo quiero decir antes de entrar a River, porque obviamente quiero analizar a River. Y vamos por ahí, vamos con el análisis de River, el análisis del partido en general. El análisis del partido es que River hizo un muy buen primer tiempo hasta el gol, con prácticamente 75% de la pelota, que es un montón 75% de la pelota. Y en una jugada que para mí resuelve muy bien Libertad, con un error de Armani también, el córner es fantástico, es muy buen córner, con un muy buen cabezazo de Rojas. Y después de ahí a River se le hizo todo cuesta arriba. Obviamente se va al entretiempo con una sensación amarga porque te lo empatan en los últimos minutos, habiendo jugado muy bien el primer tiempo. Se te va prácticamente lesionado Driussi, siguió en el segundo tiempo pero con molestias. Se tiene que ir Paulo Díaz, que para mí es un jugador importante. Boselli no lo vi entrando bien. Y después obviamente cambia todo el partido la roja de Galopo, porque la verdad River el segundo tiempo había entrado de vuelta bien, teniendo la pelota. Para mí no era roja, ahora voy a hablar del árbitro en otro video aparte, o por lo menos después. Y después de eso se viene cuesta arriba. River entra en un bache de unos 10, 15, 20 minutos sin saber qué hacer, ¿sí? Con la desesperación de qué cambio hacer, cómo pararnos en la cancha y demás. Que creo que ahí tardó Gallardo en hacer un poco los cambios, lo saca Quintero para hacer un solo cambio ahí y para mí tendría que haber agotado los cambios ahí. Obvio quiso aguantar un poco y ver cómo estaba parado el equipo, pero no hubo respuesta del equipo en esos minutos. Hasta ni siquiera después, cuando hicieron los cambios, tampoco hubo respuesta de los que entraron, pero tenía que ver por el desorden que terminó siendo, con uno menos, con la desesperación de salir a buscar el resultado, se le complicó. Y ahí River hizo un mal partido. Los últimos 30 minutos fueron muy malos a tal punto que Libertad, si apuraba un poquito más, lo podría haber llegado a ganar. No sucedió eso. Creo que también se complicó River en esa instancia. Y bueno, tuvimos que ir a penales. Y los penales esta vez no salió. Pero vuelvo a decir, no salió, ¿sí? Porque River no está acostumbrado a jugar esto. Muy bien Armani, muy bien los ejecutantes, pero yo no quiero volver a llegar otra vez a penales. Porque es sufrir.
Y me parece que River, si bien tuvo imponderables y Libertad jugó muy bien, creo que River tampoco se lució, sobre todo en el segundo tiempo. Con un jugador menos parecía que estábamos perdidos en cancha. Y yo no espero eso de River. De River espero muchísima más actitud, inclusive con un jugador menos. Y del árbitro, ¿qué decirte? Matonte desvirtuó totalmente el partido. Para mí no era roja, y esto lo hago un análisis serio porque en caliente puedo decir un montón de cosas, pero para mí no era roja. Porque una jugada antes, Rojas le tira la misma patada a Galopo. La misma, hasta inclusive con un poco más de vehemencia. Justo a Galopo. Para mí tampoco era amarilla para Rojas. Ahora, a los 2 minutos, Galopo hace una falta que para mí ni siquiera es falta. Y si me apuras es una falta y nada más. Le saca amarilla y queda desbalanceado por 2 motivos. Primero, porque no le sacaste roja a Rojas, ¿sí? Y además de eso, porque sí se la sacaste a Galopo de local. Y después cosas muy polémicas. Dio 4 minutos habiendo 10 cambios. En el partido hubo 10 cambios y dio apenas 4 cambios. Las chiquitas, casi todas a favor de Libertad. Muy raro. Realmente raro, sí. Para que estoy haciendo el análisis. Después cara dura, viene. Mira lo que viene a decir. Y River, a pesar de eso, trató de imponerse en el juego y no lo pudo hacer. ¿Sí? Pero, sin lugar a dudas, para mí no fue. Ponele que fue falta, perfecto. Pero para amarilla no, es mucho. Y también me quiero tomar un apartado para hablar de Nacho Fernández. Nacho es el jugador probablemente más criticado de este plantel y para mí injustamente. Porque en este tipo de partidos Nacho saca la cara por el equipo. Y creo que fue el jugador que más actitud puso. No sé si fue el que mejor jugó, fue el que más actitud puso. Fue uno de los que más corrió, uno de los que más huevos puso, uno de los que más se plantó, inclusive con un árbitro que está queriendo inclinar la cancha todo el partido. Hizo el gol, el primer penal con lo difícil que es. El primer penal lo hizo él con lo difícil que es ese primer penal. Y creo que quiero esa actitud en los jugadores de River, ¿no? Le dirán viejo, le dirán lo que quieran, pero el tipo se plantó, jugó bien, hace varios partidos viene jugando bien, a pesar de que muchos hinchas injustamente, con poca memoria, lo critican a Nacho. Con lo que significa Nacho en River y con lo que todavía nos puede dar. Porque todo esto lo estuve hablando estas semanas y antes de esto también, no ahora porque jugó bien. Lo vengo hablando hace mucho tiempo. Para mí son jugadores importantes en River. No son los mismos hace un par de años, pero siguen siendo importantes. Así que bienvenido sea lo de Nacho, bienvenido sea este nivel porque me parece que a River todavía le va a dar muchas alegrías y creo que todavía es importante en este plantel. Y dicho sea esto, todo lo que digo, también hoy quiero hablar de Gallardo y hoy voy a criticar a Gallardo después de mucho tiempo que no hablo mal de Gallardo porque ustedes saben que yo al muñeco lo amo. Creo que Gallardo tuvo mala lectura sobre todo del segundo tiempo. Porque pasaron cosas que son imponderables obviamente, ¿no? La roja, que para mí no era roja, como dije anteriormente. Algunos jugadores que se te lesionan como Paulo Díaz, algunos jugadores que se te lesionan en el partido como Driussi. Pero siento que en el momento de desconcierto del equipo, quiso dar tranquilidad. Varias veces se lo veía a Gallardo diciendo tranquilo, muchachos, tranquilo. Pero creo que tendría que haber acomodado un poco antes los cambios en el segundo tiempo. Que dicho sea paso también, los que entraron muy mal, ¿no? Hay que aclarar eso. Galarza entró, hizo un partido pésimo. Castaño prácticamente no tocó una pelota. Subiabre lo mismo. Borja bien, creo que Borja puso un poquito de huevo, que era lo mínimo que esperábamos de él. Pero creo que tardó un poco en hacer esos cambios. Entiendo lo que quiso hacer. Quiso aguantar a que el equipo se acomode después de la roja. Ejecutó bien el cambio para mí de Quintero por una cuestión de que tenías que acomodar el medio campo por Galarza. Después que Galarza haya entrado mal, no es culpa ahí de Gallardo. Pero creo que tardó bastante en hacer esos cambios, ¿no? Sobre todo el de Castaño y el de Subiabre, cuando ya hacía rato que se veía que Enzo estaba ahogado. De hecho, Nacho también estaba ahogado, pero me parece que terminó haciendo bien la lectura de dejarlo a Nacho en cancha, porque era o Nacho o Enzo, uno de los dos. Los dos en cancha ya con lo que habían corrido con uno menos no era, y creo que ahí sí estuvo bien en sacarlo a Enzo y no a Nacho.
Pero después también siento que tardó mucho, a tal punto que River se complicó hasta el final del partido, ¿sí? Y lo pasamos y bienvenido sea. Pero me parece que hoy no tuvo la mejor lectura del partido de Gallardo, y eso lo tengo que decir. Ya saben que ustedes a Gallardo lo amo, tengo 40 carteles, tengo muñeco por toda la casa de Gallardo. Para mí es lo más grande que existe, muñeco. Pero también cuando se equivoca hay que decirlo. Y para mí hoy se equivocó en momentos de cómo hacer el cambio. Y no por esto sigo siendo menos gallardista que cualquiera de todos ustedes. Hay que decirlo. Cuando nuestro técnico se equivoca también hay que decirlo. Para mí, capaz que para ustedes no. Bueno, es la opinión de cada uno. Lo de Colidio. Ahí lo están bardeando mucho a Colidio. Ahí en el chat la gente me dice, Colidio en los partidos importantes desaparece. Hoy Colidio no jugó bien. Hoy Colidio tuvo un partido flojísimo. Pero tampoco le quiero caer a un solo jugador, porque creo que hay varios que jugaron mal el partido de hoy. Si quieren que le diga quiénes jugaron mal el partido de hoy, Colidio jugó un partido pésimo. Boselli entró muy mal. No dio seguridad en ningún momento. Galarza prácticamente perdió todas las pelotas. Y estoy hablando del partido de hoy, porque ya no va a faltar boludo que dice, pero hace 2 días estaba hablando bien. Estoy hablando del partido de hoy, analizando partido. No significa que diga, no puede jugar más Colidio en Río. No, Colidio a mí me encanta cómo juega. Hoy jugó muy mal. Estuvo muy flojo, no gravitó en ataque en ningún momento. Creo que esos fueron los 3 puntos bajos de River. Después el resto del equipo creo que hizo un buen partido. Hizo un partido prolijo por lo menos. Creo que el resto estuvieron bastante bien. Obviamente con la roja de Galopo el partido cambió. Pero bueno. Lo de Acuña también es en particular, porque Acuña para mí jugó un partidazo. El partido de Acuña fue nivel selección realmente. El centro que pone fue fantástico. Hay un centro que le pone a Boselli, que Boselli patea para afuera, pero la verdad el centro ese había sido fantástico. Y después en los penales cerra el penal. Eso tiene un poco estos jugadores. Pero para mí la verdad los laterales de River es un punto muy fuerte que tienen. Los dos, creo que Montiel hoy no se lució, pero me parece que también en líneas generales jugó aprobado. Pero no, creo que el problema de River sigue siendo el mismo. Hoy sigue siendo la saga central el problema. Que sobre todo en el segundo tiempo no dio garantías, en el córner tampoco. Más allá que River venía con el arco en cero, para mí virtud más de Armani que de la saga central, porque todavía no encontró esos 2 centrales que digas, estos son los centrales de River. Se entiende que Martínez Cuarta y Pablo Díaz es la dupla, pero yo todavía no los estoy viendo tan afinados a los dos. Bueno, muchachos, este fue el resumen. Voy a seguir en el stream, pero este es el resumen para mi canal Daro Gallina. Para todos los que no me siguen, los invito a que me sigan en YouTube. Nuevo canal que estoy haciendo que se llama Daro Gallina. Tenemos Sabemos Fútbol y tenemos también este nuevo canal que se llama Daro Gallina. Y ahí hago resúmenes de River Plate. Solamente de River Plate, así que a todos los que no me siguen, los invito a que me sigan, a que le den like y que comenten abajo, así interactuamos un poco, porque si no le dan like, no comentan, no hacen nada, la verdad el canal no va a crecer nunca, así que háganme el aguante en seguir, en comentar, en dar like, en compartirlo, en mirar completo los videos, que me hacen un favor bárbaro, ¿sí? Así que hasta acá el resumen de lo que fue el partido de River.